Exactamente. Vale todo enero. Muy bien. ¿Qué novedades hay en Ecuador con el tema narco? Ecuador vive hoy, Gaby, un estado de alteración completa luego de que el domingo pasado se fugara de la prisión de altísima seguridad en la que estaba desde hace unos meses Adolfo Fito Macías. Básicamente es el mayor narcotraficante de Ecuador, hoy uno de los países donde ese fenómeno más ha crecido en la última década y más violencia está causando. Fito se fugó de esta cárcel de máxima seguridad mientras purgaba una condena de 34 años, que desde 2011, y desde allí él gobernaba todo el narcotráfico de Ecuador. Se fugó y acto seguido, a quien vemos ahí, Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, el flamante presidente de Ecuador, decretó el estado de excepción. Es básicamente la militarización de las calles, fundamentalmente de las prisiones, que es desde donde se conduce el narcotráfico en Ecuador. Y un dato singular para Ecuador, para un país que hasta hace poco era una potencia en ciernes de la economía sudamericana, básicamente toque de queda entre las 11 y las 5 de la mañana. Eso no impidió que ayer y hoy Ecuador haya sido escenario de múltiples explosiones y ataques contra las fuerzas de seguridad. Y uno que preocupa muchísimo al gobierno, una explosión cerca de la casa del presidente de la Corte Nacional, que es el equivalente a nuestra Corte Suprema. Uno no puede dejar de pensar, Ine, y te pregunto esto a ver si tiene algún tipo de sentido. Noboa es un outsider de la política, es nuevo. Uno puede ver ahí quizás que algunos hilos de la política anterior permitiendo esta fuga de este capo narco, de alguna manera desafiando el poder de Noboa. Te diría que la política anterior, digamos, hoy Ecuador está dividido entre correísmo y anticorreísmo. Eso ya no, esa división política, el narcotráfico la superó. Y te diría que el tercer gran actor de la política ecuatoriana, o tal vez el principal, es el narcotráfico. Al punto de que mató Adolfo Fito Macías, era el responsable, supuesto responsable de la muerte, no sé si recuerdan, a mitad de año de Fernando Villavicencio, un candidato del centro a la presidencia a suceder a Guillermo Lasso. Hoy domina absolutamente todo el narcotráfico porque parte de la caída del gobierno de Guillermo Lasso, esto de lo que se llama el procedimiento de muerte cruzada, que es adelantó las elecciones y él se retiró de la contienda electoral, el expresidente Guillermo Lasso, es porque no pudo contener la violencia, esta emergencia de violencia que está metiéndose en cada rincón de Ecuador, porque hasta hace muy poco estaba concentrado en el norte y probablemente en algunos puestos costeros. Pero hoy básicamente se ha metido en todas las instituciones, se ha infiltrado y en las calles de Ecuador. Solo anoche hubo 5 explosiones en Quito, que habitualmente era un lugar que estaba un poquito apartado de la violencia narco. ¿Y a Noboa cómo lo ves en ese sentido? ¿Lo ves que está yendo por el buen camino o le está costando? Y como a todos los presidentes ecuatorianos le cuesta, y más a Noboa, que es un presidente, como vos decías, un outsider, no un outsider de la vida política, porque su familia, su padre fue también varias veces candidato presidencial y su familia es dueña de unos grandes emporios bananeros de Ecuador. Sí, como, digamos, como personaje, como protagonista institucional es un outsider. Él trata de emular ciertas cosas de la política de seguridad de Nayib Bukele en Salvador, sobre todo el control sobre las cárceles, que en Salvador fue esencial para detener esta violencia de las maras o de las bandas de narcotráfico. Ahora, todavía es muy, es muy temprano para juzgar cuán efectiva ha sido esa política. Esta medida de excepción, esta especie de estado de emergencia que decretó el domingo Noboa, no es nuevo para Ecuador. Guillermo Lasso, el anterior presidente, lo impuso varias veces, te diría que casi 20 veces. Va a durar 60 días y hay que ver, probablemente dentro de 60 días, Gaby, podamos ver cuánto han podido al menos contener, digamos, la punta del iceberg, que es la violencia callejera, la violencia en ciertas prisiones, porque hoy la enorme mayoría de las prisiones de Ecuador está completamente controlada por los líderes narcos. Desde allí, como sucede en otros países, Brasil sobre todo, además de Salvador, desde allí controlan la violencia, el narcotráfico y una buena parte de la economía ecuatoriana. Muy bien. Otro tema importante desde el mundo internacional es lo que está pasando con Trump en Estados Unidos y su candidatura presidencial y sus problemas judiciales, ¿no?
En este momento, la candidatura de Trump y sobre todo el futuro del expresidente norteamericano está viviendo un capítulo clave de su gran batalla judicial. Recordemos que tiene 4 causas que a las cuales podría ser sometido a juicio este año, que es el año en el que él buscará su reelección. En este momento, en una corte de apelaciones del Distrito de Columbia, Washington, D.C., básicamente, está tratando un pedido de sus abogados de dar de baja una de las causas, tal vez la causa central, que es la que lo acusa de haber tratado de torcer el resultado de las elecciones de 2020 en las cuales fue derrotado por Joe Biden. El planteo de los abogados es que Donald Trump como presidente tenía inmunidad total, es decir, que por eso hoy no se lo puede juzgar. Si este planteo de los abogados es finalmente escuchado y aceptado y aprobado por la Cámara de Apelaciones, probablemente eso también condicione el resto de las causas de Trump y podría paralizarlas y darle bastante margen y respiro a la candidatura de Trump. A juzgar por cómo avanza la audiencia, que empezó esta mañana a mitad de la mañana, eso podría no ser el resultado de lo que espera Trump. ¿Por qué? Porque los jueces se muestran muy escépticos. Básicamente lo que plantea Trump es que una vez que el presidente norteamericano asume, es una especie de monarca intocable, claro, que está fuera del influjo de la justicia. ¿Lo ves candidato finalmente o crees que la justicia lo va a frenar? Vos sabés que hasta hace muy poquito lo veía candidato, ahora no lo tengo tan en claro. Luego de, no sé si recuerdan que el estado de Colorado básicamente lo que hizo fue inhabilitarlo como candidato presidencial, sacarlo de la boleta para la primaria republicana. El viernes pasado la Corte Suprema, en una medida que probablemente sea una de las medidas más históricas a venir, dijo: nosotros vamos a tomar esta apelación de los abogados de Trump. Es probable que la Corte Suprema tenga en sus manos, por lo tanto, la candidatura de Trump. Y la Corte Suprema no quiere ser vista o quiere salir de este manto de politización en el cual entró en los últimos 20 años. Ya está bastante cansada. Es una Corte Suprema conservadora. 3 de los jueces fueron nominados por Trump. Digamos, el sentido común diría: van a exonerarlo a Trump, van a perdonarle y va a volver a ser candidato, pero hay que ver si esta corte va tan lejos y se expone a ser verdaderamente parte de esta grieta que gobierna Estados Unidos. Por lo tanto, hoy no lo veo tan firme como candidato. Y por eso veo que Nikki Haley, que es la segunda que viene en la carrera presidencial para la candidatura republicana, está tomando fuerza, está siendo un poco la niña mimada de los contribuyentes en dinero y está también siendo expuesta a traspiés, por supuesto, pero está por eso tomando bastante fuerza su candidatura. No deja de sorprenderme cómo se cruzan ahí en esas internas, porque las cruces entre Trump y Nikki Haley son muy fuertes. Algunos acá en las PASO de Argentina nos asustábamos de los cruces, ahí están completamente acostumbrados, ¿no? No, completamente. Además, verdaderamente se tiran con artillería pesada. Primero, con Trump casi nadie se mete dentro del Partido Republicano porque es un intocable dentro, digamos, tiene el 60% de intención de voto hoy para las primarias. Además, por ejemplo, 2/3 de los republicanos creen que Trump no actuó mal el 6 de enero. Por lo tanto, está un poco blindado. Ahora, entre Nikki Haley y Ron DeSantis, que es el gobernador de Florida, se tiran con artillería pesada. Y ahora Trump, que ve que esto sucedió el fin de semana, que ve que su candidatura tal vez empiece a flaquear, empieza a golpear a Nikki Haley. Y claro, lo que le dijo el fin de semana, la verdad que lo que sucedió acá durante la carrera hacia las PASO y luego hacia la Casa Rosada, es una pelea de niños al lado. También hay novedades en Francia, ¿no? Con renuncias de primer ministra. Exactamente, la ex primer ministra, la ahora ex primer ministra Elisabeth Borne, la vemos ahí, renunció ayer. Luego de haber tenido un montón de problemas, una ley que presentó, un proyecto de ley de migraciones que presentó, que fue verdaderamente rechazada, incluso por parte del oficialismo de Emmanuel Macron.
La sucede a partir de esta mañana Gabriel Attal. ¿Cuál es la particularidad? Gabriel Attal, ex ministro de Educación, hasta ayer ministro de Educación, que tiene 34 años. Es el primer ministro más joven de la historia de Francia. Hasta este momento lo tenía Laurent Fabius, que había sido ministro de Mitterrand con 37 años. Es un mini Macron, si tuviésemos que describirlo. Trabaja con el propio presidente desde hace 8 años, fue su vocero, estuvo dedicado a los presupuestos. Tiene una carrera, digamos, dentro del gobierno que es bastante nutrida para su muy corta edad y es probablemente hoy la estrella ascendente dentro de la centro-derecha francesa, al punto de que creen. Muchos dicen ya que es el candidato a suceder a Macron cuando se termine su mandato que comenzó el año pasado. Recordemos que el rol de primer ministro en Francia es un rol clave, pero sí, está siempre ahí en disputa con el presidente. Si son del mismo partido, el presidente suele tener mayor peso, como pasa ahora con Macron, ¿no? Bueno, un poco lo que precisamente desde la izquierda hoy, la crítica a la nominación de Attal es que básicamente va a ser un títere de Macron, porque hablando recién de presidentes / monarcas, como pretende plantear ante la justicia Donald Trump, hoy la izquierda le recrimina a Macron que básicamente es como un emperador intocable que se conduce con muchísimo autoritarismo y que no está escuchando las disidencias dentro de la Asamblea Nacional, que es básicamente su parlamento. Es un momento muy complejo para Macron, tiene una popularidad de un 30% a un presidente que está acostumbrado a manejarse con muchísima firmeza. Esa popularidad no es un balde de agua fría y está básicamente este momento de inflexión de su segundo mandato, está en juego su gran legado a futuro. Inés, un placer como siempre, muy completo este repaso. Gracias a ustedes, Gaby, que tengan muy buenas tardes. Y nosotros tenemos que seguir con información urgente.